Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy no voy a daros consejos sobre guitarra. Sencillamente quería haceros partícipes de una noticia de la que me he enterado y que me entusiasma y me veo en la obligación de compartirla con todos vosotros. La noticia no es otra que Dream Theater va a sacar nuevo álbum en abril del año que viene. Pero no es esa la verdadera noticia importante que tan flipado me ha dejado y que tantas ganas me ha dado de compartirlo con vosotros hasta el punto de hacer un vídeo. La verdadera gran noticia es que como se cumplen 20 años desde que se grabó el Scenes from a Memory de Dream Theater, que es un discazo como la copa un pino, ahora os hablaré de él, en la gira de 2019, que dará comienzo también en abril-mayo de 2019, no solo van a girar el último disco este que están grabando, sino que es que además van a tocar entero el Scenes from a Memory. Si bien este disco no me parece uno de los mejores discos de Dream Theater, a mí personalmente es el que más me gusta, pero porque yo soy súper fan de los musicales y de los discos conceptuales, y este es el caso. Este es el disco al que me refiero. Pero si queréis disfrutarlo de verdad y comprender de qué va la historia, lo mejor es ver este DVD, que es el disco completo tocado en directo y mezclado con ciertas imágenes de un cortometraje dirigido por Mike Portnoy, el antiguo batería de Dream Theater, y principal batería durante todos estos años en la trayectoria musical del grupo. Debajo os voy a dejar un enlace de YouTube que he encontrado que tiene el vídeo al completo, pero vamos, yo os recomiendo que si podéis adquirirlo en más calidad, la verdad es que es toda una experiencia escuchar este disco. Y más si sabéis de lo que habla. Obviamente cuando yo escuché este disco por primera vez sabía que estaba contando una historia. Conseguía saber más o menos de qué iba la cosa, pero no terminaba de entender la historia al completo. Entonces os dejo por ahí debajo también un artículo de Wikipedia que os habla detalladamente de esto. Pero bueno, yo os voy a contar un poquito el argumento para que sepáis de qué va y para daros ganas a los que no conocéis este disco de que lo escuchéis. O incluso de que veáis el concierto, que realmente vale la pena. Hay una cosa que me da un poquito de miedo con respecto a la gira. Dream Theater hace ya varios discos que no tiene tanto público cuando viene a España. Entonces viene a España pero suele venir en festivales. Y si viene en festivales no hará el concierto completo de la gira, me temo. Entonces a lo mejor el Scenes from a Memory no lo podemos ver aquí. Yo espero que sí. Además estoy convencido de que si tocan Scenes from a Memory van a provocar un llenazo porque muchos fans de Dream Theater estamos deseando ver eso en directo, sobre todo los que no pudimos verlo cuando originalmente hicieron la gira. En este disco, por cierto, también os diré que Jordan Roots entra a formar parte de Dream Theater. Y lo gracioso de este disco, no sé si lo sabéis, es que resulta que en el Images and Words, que es otro discazo de Dream Theater, bueno, Dream Theater solo tiene discazos, ¿eh? Incluso los últimos que dicen que tienen menos talento compositivo, que ya no son tan innovadores como lo eran en su momento, son una maravilla. Y para mí los Dream Theater siguen siendo los mejores en lo suyo, incluso en los últimos discos que están sacando, vamos. La cosa es que cuando sacaron el Images and Words, hicieron una canción que se llamaba Metropolis Parte 1, pero lo hicieron como gracia, no existía una segunda parte. Los fans pidieron la segunda parte de tal manera que al final decidieron hacer una segunda parte. Al principio iba a ser una sola canción que se incluiría en el Falling into Infinity. La verdad que yo esa canción no la he escuchado y ya me gustaría. Si alguno de vosotros sabe dónde puedo escuchar esa canción, por favor, dejádmelo abajo en los comentarios. El caso es que al final lo que hicieron fue un álbum completo con la segunda parte de esta canción. Por eso el disco se llama Metropolis, parte 2, Scenes from a Memory. La historia que cuenta esto comienza con un tipo que se llama Nicholas y que está en un terapeuta, en un psicoterapeuta o lo que sea, y le están haciendo una hipnosis de regresión porque resulta que el tío está teniendo como unos sueños y unos recuerdos en los que no es él, o sea, no son sus propios recuerdos. Y poco a poco va averiguando que los recuerdos en realidad pertenecen a una mujer que se llama Victoria. El concierto y el disco empiezan con este hipnotizador relajando a su paciente y haciéndole dormir para que entre en hipnosis y pueda averiguar de qué van esas imágenes que tiene en la cabeza que no entiende. Entonces, durante esta regresión, pues Nicholas siente que la chica de la que tiene esos recuerdos le está pidiendo ayuda o le quiere contar algo. Y se empieza a revelar pues que esta chica fue asesinada. Y a Nicholas le viene la necesidad de averiguar qué es lo que pasó con esta chica, porque sabe que es la única manera en la que recuperará su vida y dejará de tener todas estas visiones, etcétera, etcétera. Nicholas averigua por los periódicos de una hemeroteca que aparentemente Victoria fue asesinada por Julian, que era su novio o su exnovio o algo así,
y que luego él se suicidó después de matarla. Y parece ser que un señor que se llama Edward es el que lo ha visto todo, vamos. Entonces Nicholas pues decide ir a visitar la tumba de ella, y en este momento de la historia es cuando suena una de las canciones más bonitas que tiene todo el disco, que es una balada lentita a piano que a mí personalmente me encanta. Es de los momentos más emotivos. Alguna vez incluso se me ha escapado alguna lagrimilla escuchando este momento del disco. En el segundo acto ya empiezan a mostrarnos pues el argumento de lo que ocurrió realmente con Victoria, y nos muestran pues un Julian alcohólico y destruido que cada vez se aleja más de su amada, que es Victoria, y un Edward que es amigo, creo que es hermano de Julian, y que cuando ella busca consuelo en él se enamora de ella y la seduce. Pero finalmente parece que Victoria está enamorada de Julian, y entonces después de haber estado con Edward decide que no quiere seguir con él y le deja. Y entonces por fin se nos revela qué ocurre exactamente. Julian y Victoria se han reunido, habiéndose dado cuenta de que no pueden estar el uno sin el otro, etcétera, etcétera, y entonces aparece Edward en escena y hay un forcejeo entre los dos. A Julian se le cae un bote de licor, saca un cuchillo, y Edward saca una pistola y se carga a Julian. Y además le dice a Victoria: abre los ojos, Victoria. Como diciéndole: mira cómo le mato, o vete tú a saber. Entonces Edward mata también a Victoria y simula este asesinato de Julian que acabó con un suicidio también. Ahora que Nicholas sabe la verdad, pretende denunciarlo para que se sepa cómo fue realmente asesinada esta mujer. Pero en el último tema podemos ver como que, por cierto, diría que técnicamente es el más interesante del disco, quitando un tema instrumental que es una verdadera pasada también y de mucha dificultad, y que como curiosidad os diré que este tema instrumental de este disco lo han utilizado los Dream Theater cuando estuvieron sustituyendo a Mike Portnoy por otro batería, con todos los diferentes baterías que hicieron pruebas, porque es un verdadero reto para un batería esa canción. Bueno, el caso es que ahora Nicholas está en su casa tranquilamente, se pone un whisky, se pone la tele, tal y cual, se sienta a relajarse un poco, se pone un disco y de repente se oyen unos pasos de alguien que se acerca a la casa. Ese alguien abre la puerta y le dice a Nicholas: abre los ojos, Nicholas. Casualmente lo mismo que le dijo a Victoria. Y entonces con eso sabemos, igual que Nicholas era una especie de reencarnación de Victoria, el hipnotizador de Nicholas es una especie de reencarnación de Edward. Entonces, para cumplir el ciclo tiene que matar a Nicholas también. Podríamos decir que cada uno de ellos, con las regresiones de Nicholas, han averiguado la verdad. Y como en su momento Edward mató a Victoria, ahora el hipnotizador mata a Nicholas. Y así acaba la historia. Si la queréis con más nivel de detalle, como os he dicho, podéis leerosla en el link que os he dejado debajo. Y espero que con este vídeo os hayan dado ganas de ver este concierto, de escuchar este disco. Y si me oís, Dream Theater, por favor, os estoy haciendo promoción. Venid a España a tocar el concierto completo, por favor. Muchos de vuestros fans lo necesitamos. No os olvidéis de España, por favor. Por cierto, en la web oficial de Dream Theater, que también os dejo un enlace, están publicadas las fechas que ya existen para la gira. Lo que pasa que todavía solo están en Estados Unidos, Canadá y México. Aún no han metido fechas de la gira europea. Crucemos los dedos para que vengan aquí y con la gira completa. De todos modos, probablemente, aunque vengan en festival y no hagan la gira completa, me iré a verlos. Que Dream Theater es con diferencia la banda a la que más veces he ido a ver en directo, y probablemente a la que más veces seguiré yendo a ver en directo. Pues eso es todo. Ale, sed buenos.